Amigos, amigas, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos cordiales en este momento especial de la semana en el que llegamos a la cita con Solidaridad. Y digo lo de especial porque aunque aquí en pantalla pues a lo mejor solo se vea a un servidor, a los invitados que vienen en un momento dado a hablarnos sobre diversas cuestiones de las que tratamos aquí en este espacio, pues en realidad hay todo un equipo técnico trabajando para que este programa sea posible y además que les presta mucho este programa. Bueno, pero vamos con los asuntos que tenemos preparados para hoy. Vamos a empezar un poco por el final. Vamos a empezar teniendo un recuerdo para Peter Benenson, que fue el fundador de Amnistía Internacional. Peter Benenson fallecía el pasado día 25 de febrero. Fue el fundador de esta organización. El caso es que la cosa había empezado con una campaña de un año de duración que tenía como objetivo lograr la excarcelación de 6 presos de conciencia. Una campaña que luego se convirtió en un movimiento de defensa de los derechos humanos de ámbito mundial y que en medio de todo pues se convirtió en toda una organización internacional pues como Amnistía Internacional. Casi nada. En fin, pues este hombre falleció a los 83 años de edad. Alcanzó ya una edad avanzada y, hombre, yo creo que pudo ver realmente cómo aquella campaña que él inició pues se transformó en un movimiento de mucha repercusión y de mucha importancia. Pues un recuerdo desde aquí para Peter Benenson. Y vamos ahora con nuestra habitual entrevista, con ese momento en el que conocemos el trabajo que realiza alguna de las ONGs, de las muchas que trabajan pues aquí en el Principado de Asturias. Además esta podemos decir que tiene cierta raigambre asturiana, que es una organización con un ámbito de trabajo de aquí, desde Asturias, para el resto del mundo. Nos acompaña el vocal de Solidaridad de esta organización, que es Daniel Busto. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Y estamos hablando de Sol de Paz Pachacuti, que no había dicho todavía el nombre de la organización. Vocal de Solidaridad. Bueno, viene al pelo que seas, te tuteo con permiso, viene al pelo que seas el vocal de Solidaridad y vengas al programa Solidaridad a hablarnos de Sol de Paz Pachacuti. Sol de Paz suena muy bien, suena luminoso realmente. ¿Qué significa Sol de Paz o qué quiere decir? Sol de Paz, bueno, intentamos unir ahí 3 palabras, ¿no? Sol, solidaridad, desarrollo de la D y paz. El sol tratamos de recuperar, ya que nosotros trabajamos bastante y admiramos mucho el mundo indígena. El sol de los indígenas, lo que representa para ellos, ¿no? El desarrollo para conseguir una paz que no es solo la ausencia de, digamos, de balas, de disparos, ¿no? Sino paz con justicia social y con equidad. Con unas condiciones, ¿no? Y también pues le pusimos un apellido que es el Pachacuti, ¿no? El Pachacuti es un término quichua indígena de la zona andina de América, que significa pues volver a nacer, digamos, nacer de las cenizas. Tiene varios significados, ¿no? Los indígenas quichuas dicen que cada 100 años digamos que termina un ciclo Pachacuti, ¿no? Más o menos sería eso, aunque tiene varios significados el Pachacuti. ¿Y ahora mismo en qué momento del ciclo estamos? Ahora mismo, pues, entramos, salimos. Creo que está comenzando un Pachacuti, o sea, terminando uno y empezando un nuevo Pachacuti, ¿no? ¿Cómo comienza ese Pachacuti? Porque últimamente pues tenemos comienza, ya que estamos hablando del mundo indígena, pues comienza para ellos muy mal, ¿no? Porque digamos que llevan casi o más de 500 años de lucha, de resistencia, intentando conservar su cultura, sus territorios, sus costumbres, y prácticamente pues la vida para ellos sigue igual que hace 500 años, ¿no? Aunque ellos cambiaron la forma, digamos, de lucha y de resistencia de aquella época, la respuesta que se les está dando pues es igualmente brutal, ¿no? Cruel y casi como en aquella época, digamos, ¿no? ¿Se puede hablar de exterminio, aunque sea más disfrazado a lo mejor? O... Claro que sí, ¿no? Se puede hablar de exterminio, de todo el desplazamiento que hay de comunidades indígenas, hablo de América porque es principalmente donde trabajamos, aunque en muchas partes del mundo se repetiría la misma situación, pues sería un desplazamiento del territorio pues porque interesan los recursos que hay en el territorio donde ellos habitan. Prácticamente sería el problema que tienen, que están viviendo en una zona muy rica, ¿no? Lleváis unos 4 o 5 años, me habías comentado antes, trabajando en Sol de Paz Pachacuti. ¿Por qué surgió este movimiento, esta iniciativa? Bueno, nosotros somos la misma gente, aunque veníamos de otra organización de ámbito estatal, pero a partir de hace 4 o 5 años nos formamos como organización solo en Asturias, pues tenemos otra forma de trabajar diferente y creímos que, bueno, que era el camino a seguir. Por alguna razón específica, seguro, claro, para hacer algún proyecto determinado o con algún punto de vista, imagino. Sí, bueno, tenemos proyectos en lo que es la zona de Latinoamérica, ¿no? Porque tenemos proyectos con Cuba pues con el Poder Popular. Tenemos proyectos con Brasil, con el MST, el Movimiento de los Sin Tierra,
una organización de las, yo creo que la más potente de América Latina, ¿no? En cuanto a número, en cuanto a organización y a trabajo. Están reconquistando tierra, ocupando tierra, resistiendo y produciendo, ¿no? Como es su lema. También tenemos trabajo, bueno, pues con diferentes organizaciones indígenas. Por ejemplo, en México, en el estado de Oaxaca, con el CIPO, el Consejo Indígena del Poder Popular, del que hay que decir que casi la total dirigencia de este Consejo Indígena lleva encarcelada y presa desde septiembre del año pasado, ¿no? En un país que nos tratan de vender como muy democrático, de muchas libertades, como es México. También tenemos trabajo con Ecuador, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas, una organización muy potente en el Ecuador, que si veis los archivos, ¿no?, de los periódicos de hace años, pues cada vez que se movilizan son capaces de echar al presidente, ¿no? Llevan dos que ya que fueron expulsados, o sea, expulsados, ¿no?, que después de la movilización se tuvieron que ir. También tenemos trabajo, pues, no de continuo, también con la UNAG, la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, de Guatemala. En Colombia, por supuesto, tenemos un trabajo bastante importante, ¿no?, con una asociación de desplazados. Como sabéis, en Colombia hay casi 3 millones de desplazados internos debido a la violencia, a la situación que se vive en el país. Y en ese mismo país tenemos trabajo, pues, con la Federación Agraria, ¿no?, Pensuagro se llama. Dentro de nuestras posibilidades, que son pocas, somos una organización pequeñita, pues intentamos tener presencia en los sitios que consideramos importantes, por desgracia, ¿no? Dentro de toda la perspectiva y del trabajo que se hace desde las organizaciones de cooperación al desarrollo, seguramente hay de forma inevitable una perspectiva política, porque es inevitable seguramente, ¿no? Es un ámbito que envuelve todo y difícilmente cualquier postura que adoptemos en la vida no esté imbrincada dentro de lo que pueda calificarse como una postura política, desde un punto de vista pues terminológico, pura y duramente. Otra cosa es hablar de juegos políticos o de otras historias a lo mejor a las que muchas veces alude la gente para descalificar, digamos, la política. Pero en el caso a lo mejor que me estás contando de los proyectos de Sol de Paz Pachacuti, tenéis un compromiso especialmente marcado en esa línea, más que otras organizaciones, tal vez. Sí, nosotros, bueno, nos constituimos en ONG, pero bueno, somos una asociación de defensa de derechos humanos principalmente, que nos consideramos una organización de izquierdas, una asociación de izquierdas, ¿no? Nuestro trabajo siempre es como movimientos populares de los países de América Latina, ¿no?, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el MST del Brasil, Movimiento de los Sin Tierra, con las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Siempre son movimientos populares que tienen propuestas de vida, propuestas alternativas, ¿no?, al modelo este neoliberal que se está imponiendo en todo el mundo, ¿no? Nosotros creemos en nosotros y nosotras, porque si no las compañeras me van a reñir. Creemos que la solidaridad, la cooperación, tiene que ser siempre con movimientos populares que, como decía antes, tengan propuestas de vida, de resistencia, propuestas alternativas, y que los proyectos con los cuales trabajamos nos los envían siempre de allá. Siempre ellos saben sus prioridades, saben sus necesidades, ¿no? Entonces esos proyectos nosotros aquí los reformulamos, los adaptamos a las administraciones de aquí locales o gobierno regional, y se presentan los proyectos de cooperación, que muchas veces son aprobados, otras veces no. ¿Y tal vez esa la nota que distingue vuestra sistemática de trabajo de otras organizaciones? Sí, tenemos una forma otras organizaciones, pues respetando mucho su trabajo y su forma de ver la solidaridad, pues digamos son más asistencialistas o más humanitarias, más. Nosotros creemos y nosotras que el cambio profundo tiene que ser un cambio que venga, un cambio estructural de la situación de estos países, ¿no? Tiene que ser un cambio que venga a través de las políticas, de los gobiernos y de los estados. Primando tal vez más esas iniciativas, ¿no?, de los propios agentes, de las propias personas que sufren. Claro. Nosotros creemos y estamos trabajando con, por ejemplo, el movimiento de los Sin Tierra de Brasil, cuya principal lanza de batalla sería la reforma agraria, ¿no? Creemos en la reforma agraria como una soberanía de los pueblos, soberanía alimentaria, soberanía respecto al territorio, si lo asociamos al mundo indígena, una soberanía alimentaria respetando los derechos humanos, porque uno de los primeros derechos sería el derecho a una alimentación sana, el derecho a la salud. Todos estos términos siempre los reflejaríamos en el tema de la reforma agraria. Tuvisteis un foro al respecto precisamente a finales del año pasado, si no recuerdo mal, hablando de este tema, de la soberanía alimentaria.
El año pasado tuvimos en abril, nosotros dentro del trabajo que hacemos, aparte de los proyectos de cooperación, siempre hacemos dos actividades al año, dos encuentros, ¿no? Uno llevamos varios años sobre reforma agraria, el año pasado con el título de Semillas, Patrimonio de la Humanidad, y otro en otoño con el tema principalmente siempre de mujer, ¿no? La importancia de que la mujer se organice, de que la mujer sea líder en sus comunidades. Entonces, básicamente, repartimos los encuentros en estas dos actividades. Este año, el 8 y 9 de abril, aprovecho también, si se puede, sí, para claro, decir que también vamos a tener otro encuentro que llevaría el título Reforma Agraria y Recursos Naturales, una exigencia de los pueblos, ¿no? Que se va a realizar en Siero, y contamos que vengan pues organizaciones de América Latina, ¿no? Desde Colombia hasta Brasil, alguien vendrá del Ministerio de Agricultura de Venezuela, que sería un país a destacar en estos momentos, ¿no? Por la reforma agraria que está llevando, porque está entregando tierras a los campesinos, porque se está reconociendo a los indígenas como pueblos, con su territorio y sus culturas. Por primera vez en la historia de la Constitución de Venezuela están los indígenas reflejados. O sea, ser un país muy a tener en cuenta en estos momentos. Hablamos de un tema central, además, dentro de todo el lío y de todos los problemas que afectan a estas comunidades, porque tenemos a esos pueblos indígenas, por un lado, luchando precisamente por sobrevivir, pero esa cuestión agraria, alimentaria, vinculada por una parte, pues eso, a normas a lo mejor de reparto, mismamente de la propiedad, o a primar los intereses a lo mejor de grandes compañías frente a los de los pequeños, de los agricultores o los propietarios de la tierra, los trabajadores de esa tierra, por un lado. Pero es que tenemos también implicadas cuestiones medioambientales al respecto, cuestiones de comercio internacional luego con esos productos, o sea, es el meollo un poco de la cuestión casi. Claro. Por ejemplo, en Colombia, ¿no? Es un país donde exactamente no va a ser un dato exacto, pero para dar idea, ¿no? Donde digamos que casi el 85% del territorio está en manos pues de menos de un 10% de la población. Daniel, te tengo que interrumpir, tenemos que hacer una breve pausa de publicidad, pero bueno, en unos instantes volvemos. Si te quedas con nosotros, seguimos hablando de esta cuestión de Colombia y de otras muchas vinculadas también a la cooperación al desarrollo. ¿Te parece? Muy bien. Pues volvemos dentro de unos instantes. Bueno, vistos estos consejos comerciales, continuamos con lo que nos ocupaba. Estábamos hablando con Daniel Busto, el vocal de Solidaridad de Sol de Paz Pachacuti. Estábamos comentando cuestiones interesantes acerca del trabajo que esta organización desarrolla. Daniel, de todos modos, ya para completar la interrupción al completo, ya que te corté antes, pues si te parece, vamos a hablar también de una pequeña cuestión que teníamos preparada para hoy y seguimos con nuestra charla, y así de paso incluso incorporamos hasta nuevos elementos y todo a la charla que estamos teniendo. Vamos a hablar de la Coordinadora Española de Organizaciones No Gubernamentales al Desarrollo, que ha puesto en marcha una campaña llamada Pobreza Cero. Con esa campaña lo que pretenden es movilizarnos a todos, a la sociedad, durante este año para exigir que los responsables políticos afronten de forma urgente la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 5 años después de la firma de los Objetivos del Milenio, las promesas rubricadas por 189 jefes de Estado están lejos de cumplirse. Por eso, la Coordinadora Española de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo lanza la campaña Pobreza Cero. Se pide a la sociedad española que presione a los líderes políticos para que exijan una respuesta urgente, definitiva y eficaz para la erradicación del hambre y la pobreza. Es una iniciativa que se desarrollará durante todo el año. 2005 es clave porque en septiembre se presentará ante la Asamblea General de Naciones Unidas un informe sobre el grado de cumplimiento de los Objetivos del Milenio. La campaña se inscribe en una amplia coalición internacional denominada Llamada Global para Actuar contra la Pobreza, en la que participan millones de personas bajo el símbolo de una bandera blanca. La reivindicación principal de Pobreza Cero es obtener más ayuda oficial al desarrollo, priorizando los sectores sociales básicos hasta llegar al compromiso del 0,7%. Más información sobre la misma, así como los mecanismos principales para adherirse, se puede encontrar en la web www.pobrezacero.org. ¿Es posible el que realmente la sociedad, a través de la presión a los políticos, podamos conseguir cosas? Es posible y habrá que intentarlo, ¿no?
Pero ahora que estamos viendo estas imágenes tendríamos que relacionar la erradicación de la pobreza con la campaña que hace unos años se llevó a cabo, y este año parece ser que también es posible que se pueda retomar en Asturias, ¿no? Sería la campaña sobre la abolición de la deuda externa, ¿no? Ahí sería, yo creo que uno de los puntos donde incidir, donde las organizaciones no gubernamentales y los países que están por la erradicación de la pobreza, pues deberían de trabajar, ¿no?, en la condonación de la deuda externa, ¿no? Es que hay muchos factores, ¿no? Porque, por ejemplo, se dice que muchos de los créditos que se conceden en un momento dado también para proyectos, para países en desarrollo o países subdesarrollados, pues están vinculados muchas veces a la compra también, pues de materiales o contratación con empresas de ese mismo país. En fin, no permiten tampoco al final, digamos, el disponer de cantidades a esos países para su desarrollo, sino que están condicionados a veces a otros fines incluso. Como que a veces sí, el dinero a veces se queda por el camino, ¿no? Tenemos el ejemplo, ¿no?, claro del huracán Mitch, ¿no?, donde hubo gobernantes que se aumentaron su cuenta bancaria, ¿no?, a través de las donaciones que van llegando al país, ¿no? En ese sentido, esas suspicacias a veces también sois objeto en las propias ONGs de esos recelos por parte muchas veces de la gente. Por eso nosotros y nosotras consideramos, ¿no?, creemos que estas ayudas deben ir directamente a organizaciones populares, ¿no? Nosotros desde Sol de Paz, ahora con motivo del desgraciado del tsunami en Asia, le decíamos a la gente que nos llamaba, nos escribía dónde poder ayudar, cómo poder ayudar, ¿no? Pues una de las gentes, de las organizaciones más golpeadas con el tsunami fueron los campesinos, ¿no? Entonces, a través de Vía Campesina, una red que aglutina y engloba a muchas organizaciones campesinas, pues que la gente mandará el dinero ahí, ¿no?, a los organizaciones. Además del trabajo de gestión, realizáis trabajo de campo, digamos que también os desplazáis, bueno, pues a verificar, ¿no?, y a testar un poco cómo funcionan y cómo se van desarrollando, pues algunos de los proyectos que ponéis en marcha. Sí, nosotros aprovechamos, bueno, pues cada uno en su trabajo, el mes de vacaciones, para viajar a América, a diferentes países, ¿no?, y ponerse en contacto, ¿no?, con las organizaciones con las que trabajamos, y de paso pues visitar los proyectos, ¿no?, que están subvencionados desde Asturias. ¿Te tocó, por ejemplo, Daniel, a ti? Sí, por ejemplo, yo en el mes de noviembre estuve en México, ¿no?, más bien en el sureste mexicano, Oaxaca y Chiapas, ¿no? ¿Qué es lo que te encontraste en ese viaje? En ese viaje, bueno, pues me encontré varias sorpresas, ¿no? Gente como, por ejemplo, Dolores Villalobos, representante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, que en febrero del año pasado había estado por aquí en Asturias, visitó varios ayuntamientos, entre ellos el de Siero y el de Corbera también estuvo, ¿no? Pues nos enteramos, aunque ya lo sabíamos por los correos que nos envió la organización, pero cuando ves ahí lo ves más palpable, ¿no?, que estaba casi toda la dirigencia del CIPO, del Consejo Indígena, encarcelada en Oaxaca, ¿no? O sea, bastante duro y bastante... A veces aquí comentas, ¿no?, lo que está pasando en México, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, ¿no?, y la gente no te cree, ¿no? Cree que, bueno, que México es un país muy avanzado en temas de libertades, pero también lo que hablábamos antes del mundo indígena, ¿no?, un país con 10, 11 millones de indígenas y que están reivindicando prácticamente lo mismo que hace 500 años, ¿no?, que no los exterminen, que respeten sus derechos, su cultura, sus lenguas. Y sufren encarcelamiento, además, en este caso. Claro. También hay otros compañeros y compañeras de otra organización también indígena de Oaxaca, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, que llevan, pues hace mes y medio, 2 meses, también 4 dirigentes y dirigentas de esta organización encarcelados, ¿no?, por hacer reivindicaciones, ¿no?, que no les interesa al Estado ni a lo que hay detrás, que serían las grandes multinacionales, o bien de Estados Unidos o de Europa, en este caso más bien de Estados Unidos, ¿no? Y aparte de ese trabajo, hacéis también trabajo de sensibilización aquí, digamos, ¿no?, en nuestras coordenadas. De hecho, has traído por aquí un material que ilustra seguramente, ¿no? Recientemente sacamos un librín, un folletín sobre líderes indígenas, ¿no? Por lo que hablábamos antes, ¿no?, de que están reivindicando lo mismo que hace 500 años, pero no solo tratamos y sacamos líderes indígenas ya que estén muertos o hayan vivido hace muchos años, sino líderes indígenas actuales. Hace 2 años, en el 2002, aquí en este libro viene un indígena colombiano, un Embera Catío, se llama su pueblo, que fue desaparecido por paramilitares, ¿no?, en la zona de Córdoba, en Colombia también, porque sus comunidades se oponían a que se instalara una represa, ¿no?, una presa para energía eléctrica en su territorio, ¿no?
con lo que conllevaría el desplazamiento de esta gente. Pues él, como líder de estas comunidades, pues fue desaparecido hace 2 años. Fue desaparecido. Entonces, también hay una mujer indígena muy actual del pueblo Wayuu de Venezuela, que, como te comentaba antes, es un país a tener en cuenta por el reconocimiento que hace en su constitución a los pueblos indígenas. Ella es líder de los Wayuu y a la vez es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ¿no?, de los diputados, o de la Cámara de Diputados. O sea que es algo histórico, ¿no?, que una indígena sea la vicepresidenta de eso. Luego, bueno, pues también traemos algún folletín que sacamos sobre, esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, que en este caso se trabajó con el Ayuntamiento de Oviedo en una campaña de sensibilización, que este día pasado, el domingo, estuvimos aquí en el Fontán, ¿no?, repartiendo pues a la gente la Declaración de Derechos Humanos. Sacamos también, bueno, pues algunos términos para que la gente reflexione sobre ellos, ¿no? ONU, Organización Internacional de Trabajo, genocidio, tortura, apartheid, impunidad, bueno, pues para que la gente se vaya motivando y moviendo con estos términos. También disponemos de una serie de películas sobre derechos humanos también, que en nuestra sede estarán disponibles para la gente que los solicite, ¿no? Desde La hija del Puma hasta Bowling for Columbine, Kanchaka, La espada del mundo, ¿no?, Crónicas palestinas. Bueno, hablábamos ahora de Venezuela y eso me recuerda que cuando te interrumpí antes de la pausa de publicidad estabas hablando de la situación de Colombia. Decías algo así más o menos como que el 85% de los habitantes pues estaban prácticamente sin nada, el 10% era el que controlaba. Me refería más bien a, ya te decía, la propiedad agraria en este caso. Que no era un dato exacto, pero más o menos para que dé idea a la gente, ¿no? Del el 85 o el 90% del territorio está en manos, pues en menos de un 10, un 5, ahora mismo no me acuerdo, un 6% de la población. Como ese gran mal reparto, esa distribución ilegal, injusta, inmoral de la tierra es el origen de muchos conflictos, o yo diría de casi todos los conflictos actuales en el mundo, como puede ser en Colombia, lo que pueda pasar en Brasil. Bien, es verdad que Brasil, con ese movimiento de los sin tierra, pues es también uno de los lugares expresivos de toda esa problemática, vinculado también, por ejemplo, a otro tema que comentabas antes respecto a Colombia, que era el de las represas, la construcción de las presas. Un problema que desplaza a muchos campesinos en este caso. Y incluso hablando de las represas, podemos hablar del Brasil también. Hay un movimiento muy fuerte de los afectados por la construcción de las represas, que se llama, bueno, en siglas sería el MAP, MAB, que también tiene un movimiento muy fuerte y una relación muy fuerte también con el MST, ¿no?, porque todo está relacionado, ¿no? El territorio que reivindican los pueblos con el desplazamiento, ¿no?, por la ocupación de los territorios para construir las represas, ¿no? Y una representación de este movimiento del MAP estuvo este año pasado en el encuentro de la coordinadora en Asturias, ¿no?, cuyo tema central era el agua, ¿no? El agua como también origen de muchos conflictos en el mundo, ¿no?, como puede ser el caso de Palestina, Israel, ¿no? Fue un encuentro también del que tuvimos ocasión de hablar aquí en Solidaridad. Respecto a Brasil, la llegada al poder de Ignacio Lula da Silva pues trajo muchas expectativas. Recientemente, en el foro social celebrado en Porto Alegre, en Brasil, sin embargo, además entre miembros, digamos, de su propio partido, pues le han surgido ciertas críticas. Tal vez es que es muy difícil cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero bueno. Ya, bueno, no sé, la llegada de Lula al gobierno del Brasil pues supuso pues una esperanza para todos, para todas, ¿no?, como algo, una nueva inyección, ¿no?, una persona de izquierdas que llega al gobierno del Brasil. Y lo que tú dices también, ¿no?, no sabemos mucho qué está pasando, pero bueno, ellos dicen, la gente que lo critica, ¿no?, que está siguiendo muy de cerca los dictados del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, aunque ellos reconocen que, bueno, en el poco tiempo que lleva no se podría hacer grandes cambios, pero ellos dicen sí ver alguna cosa, ¿no? Y lo que más les duele es ese acercamiento a los dictados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en este caso. Tendrá que ser seguramente desde aquí, desde nuestras coordenadas, ¿no?, desde donde se pueda presionar más, precisamente al hilo también de esta campaña que veíamos de la organización, de la coordinadora de organizaciones no gubernamentales, ¿no?, donde se pueda presionar más para que esas cosas puedan cambiar. Presionar, dices, pues a instituciones como pueda ser, bueno, a los gobiernos en primer término y a instituciones como Banco Mundial en segundo término, ya. Claro. Presionar y a la vez hacer un trabajo de sensibilización aquí. Nosotras y nosotros desde Sol de Paz, en un convenio con la Agencia Asturiana de Cooperación, pues estamos llevando a cabo
un trabajo de talleres sobre comercio justo, consumo responsable en los institutos de secundaria del Principado de Asturias, ¿no? Porque creemos que el futuro de esta gente, la gente joven es el futuro, ¿no? Son los futuros políticos, los futuros presidentes, representantes de la comunidad o a nivel nacional. Entonces, hacer un trabajo de concienciación de esta gente, ¿no? ¿Por qué sobre el comercio justo? Aunque Sol de Paz no hace directamente comercio justo, sí vemos que es una forma de sensibilizar a la gente en las relaciones desiguales e injustas comerciales que hay en el mundo, ¿no? O sea, decir comercio justo quiere decir que no haya explotación laboral, por ejemplo, en una cooperativa que produzca productos de comercio justo, que en ninguna de las partes del proceso haya explotación infantil, que haya igualdad de género, que tengan un salario justo acorde a la realidad social de su país, ¿no? También pensamos que no es una forma de cambiar el mundo, pero es un avance importante, ¿no? En que las relaciones comerciales que se den sean justas, sin intermediarios o con los menos posibles entre productor y consumidor. Daniel, ya por último, para cerrar, pues un poco nos has avanzado algunos de los proyectos de las jornadas que tenéis en marcha. Este año 2005 va a ser importante para Sol de Paz Pachacuti. ¿Qué cosas tenéis más o menos en cuanto a los objetivos? Sol de Paz Pachacuti, junto con la tienda de comercio justo al Pico Rabicu en Gijón, con el Arco de la Vía aquí en Oviedo, y en colaboración con el Ayuntamiento de Siero, a través del Consejo Local de Solidaridad, se va a hacer una semana de comercio justo en Siero, en Pola de Siero, ¿no? Sería del 14 de marzo al 21. Y sería una buena oportunidad para que la gente de Asturias fuera a Siero, porque va a haber un mercado de productos de comercio justo, van a haber películas, charlas, donde se va a explicar realmente qué es el comercio justo y la importancia que tiene. Eso por una parte. Luego por otra, como ya te decía, el 8 y 9 de abril en Siero va a haber unas jornadas de Sol de Paz sobre reforma agraria, recursos naturales, una exigencia de los pueblos. Una oportunidad muy importante para la gente de Asturias, ¿no? Que pueda ir para estar en contacto con las personas y los protagonistas de todos estos procesos y movimientos que hablamos de América Latina, de Colombia, de Brasil, los que vayan a estar y las que vayan a estar por aquí. Será una buena oportunidad también. En el otoño también hacemos otra jornada que será dedicada a la mujer indígena y todo lo que conlleva de cultura, de reivindicaciones como mujeres, como indígenas organizadas, que va a ser también en Gijón, siguiendo la línea de trabajo. Por otra parte, en abril se va a hacer, ya que estamos hablando de Brasil, ¿no? Van a hacer la marcha por la reforma agraria en Brasil, no sé ahora mismo las fechas. Entonces Sol de Paz, como forma parte del grupo de apoyo al MST de España también, pues se van a hacer varios actos y seguramente en torno al 17 de abril, que sería el Día Internacional de la Lucha Campesina. Bueno, pues habrá que seguiros muy en corto y muy de cerca con todas esas actividades, desde luego. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel, por haber compartido estos minutos con nosotros, por haber venido a explicarnos, a fin de cuentas, la labor que realizáis desde Sol de Paz Pachacuti. Gracias por darnos la oportunidad. Y gracias también a todos vosotros y a todas vosotras por habernos seguido una semana más en Solidaridad. Nos vemos la semana que viene. Bueno, muy tranquilo.